Estoy lista. Ya. Estoy lista. Venga, el otro día estuvimos viendo diferentes particularidades que afectan a la palabra más importante de la oración. Ya os dije el otro día que la palabra más importante de cualquier oración es el verbo, hasta el punto que un verbo solo puede formar oración. El verbo es siempre el núcleo del sintagma verbal y ya veremos después cuando veamos sintaxis que hay oraciones que no tienen sujeto, es decir, que no tienen sintagma nominal, pero todas las oraciones tienen que tener sintagma verbal. Hasta el punto, repito, que hay oraciones que están única y exclusivamente formadas por un verbo. Cuando el otro día vimos los verbos, estuvimos viendo particularidades que afectan, por ejemplo, a aquellos verbos que no tienen toda la conjugación completa, aquellos verbos que llamamos defectivos. Y os dije que dentro de los verbos defectivos teníais que miraros muy bien lo del verbo haber, cuando funciona como verbo principal, porque lo suelen preguntar. Y tenéis ejercicios de los que di el otro día, en los que tenéis que trabajar y ya veréis que tenéis que corregir algunas oraciones que tienen barbaridades como hubieron muchos problemas o han habido casos concretos. Ya sabéis que en esos casos, cuando el verbo haber funciona como verbo principal, solamente tiene tercera persona del singular. Por tanto, hubo muchos problemas y ha habido algunos casos concretos, siempre. Igual que hay en presente no tiene plural, hay un coche, hay dos coches, no decimos hay dos coches. Cuando tengo había un coche, después tengo había dos coches, no habían dos coches. Esto tenedlo en cuenta porque digo casi en cada examen, alguna de las preguntas del verbo va por ahí. Después, respecto de la voz, pensad que cosas que voy a decir ahora las voy a recuperar después cuando veamos la sintaxis. Pero ya también anuncio, la voz activa es la voz que usamos normalmente en castellano. Un verbo en voz activa es un verbo que no utiliza el verbo ser como verbo auxiliar. Cuando yo digo, por ejemplo, los bomberos apagaron el fuego, estoy utilizando la voz activa. ¿Por qué es la voz activa esa? Esa es la voz activa porque el sujeto es el que realiza la acción. Cuando el sujeto no realiza la acción, sino que la recibe, lo que tenemos es la llamada voz pasiva. El fuego fue apagado por los bomberos. Cuando yo tengo la voz pasiva, el sujeto no realiza la acción, se llama sujeto paciente, porque recibe la acción que realiza un complemento agente, en este caso por los bomberos. Y el verbo se conjuga con el verbo ser como auxiliar. El fuego es apagado, si es el presente, el fuego fue apagado, o ha sido apagado, o había sido apagado, en diferentes pasados. En futuro, el fuego será apagado. ¿Qué ocurre, de todas formas, con la voz pasiva? El castellano evita la voz pasiva. Así como el inglés utiliza muchísimo la voz pasiva, el castellano, sobre todo hablando, la evita. ¿Por qué? Porque el castellano tiene una voz que se llama pasiva refleja, que es una voz que se construye con el verbo en voz activa, pero con un se, delante, no del verbo ser, sino un pronombre, y en ese caso nos encontraríamos con un sentido pasivo, pero un verbo en voz activa. Y esa es la voz que en castellano, o la forma que en castellano se utiliza para sustituir la voz pasiva. Fijaos, en oraciones como por ejemplo se venden pisos, el sentido es pasivo. Hay unos pisos que están aquí para ser vendidos, ¿sí? Y el castellano, en lugar de decir hay pisos para venderse o para ser vendidos, el castellano dice se venden pisos. Eso es la voz pasiva. La voz pasiva es la que utilizamos cuando no queremos decir quién realiza la acción, cuando no tenemos complemento agente. Los pisos son vendidos ¿por quién? Por la inmobiliaria, pero si yo no quiero decir eso, digo simplemente se venden pisos, se arreglan bicicletas. Lo veremos cuando llegamos a la sintaxis y veamos los diferentes tipos de ses. Vamos a ver el ser recíproco, el ser reflexivo, el ser impersonal y vamos a ver el ser pasiva refleja. Pero yo lo dejo aquí porque es voz pasiva, pero esta sí que es natural al castellano. Es mucho más normal en castellano decir se venden pisos que los pisos son vendidos. Es más natural y es la que utilizamos normalmente cuando hablamos. Cuando hablamos del modo, del verbo, en el modo lo que estamos expresando es la actitud personal del hablante ante la acción. Los modos en castellano son tres. El modo indicativo, que es el modo de la realidad, llueve, está nublado, la mesa es verde. El modo subjuntivo,
que expresa deseos, posibilidades, irrealidades, es decir, algo que el hablante, en fin, no ve como seguro. Ojalá llueva, quiere decir, no sé si va a llover, pero a mí me gustaría que lloviera. Quiero que vengas. No has venido, pero me gustaría que vinieras. El venga, el llueva, serían verbos, en este caso, en subjuntivo. Y ya sabéis que el castellano tiene una conjugación verbal muy compleja porque tenemos un montón de tiempos en indicativo y luego los tenemos en subjuntivo. Tenemos presente de indicativo, presente de subjuntivo. Tenemos pretérito imperfecto de indicativo, pretérito imperfecto de subjuntivo, pluscuamperfecto de indicativo, pluscuamperfecto de subjuntivo. Incluso el futuro de subjuntivo, que ya no se utiliza, existe. Y si veis una conjugación verbal, os vais a encontrar, por ejemplo, tuviere o tuviese. No tuviera o tuviese, que eso sería imperfecto de subjuntivo. El tuviere, eso sería futuro de subjuntivo, que hoy en día solamente se utiliza básicamente en lenguaje jurídico, en sentencias y cosas de estas. ¿Han preguntado alguna vez por el subjuntivo en el examen? ¿Han preguntado por tiempos verbales? No, ya os dije que no. Por lo que sí que han preguntado es por algo que vamos a ver ahora, que es por el imperativo. Y en concreto han preguntado por formas incorrectas de usar el imperativo. El imperativo es el modo verbal que utilizamos fundamentalmente para dar órdenes. Si yo en lugar de decir, cierro la puerta, me dirijo a alguien y le digo cierra la puerta, estoy utilizando el modo imperativo. El modo imperativo, repito, es el que utilizamos en las oraciones en las que lo que estamos dando son básicamente eso, órdenes, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que tiene una conjugación verbal que en sí misma es defectiva. ¿Por qué? Porque yo no me puedo dar órdenes a mí misma. Por tanto, los verbos en imperativo no tienen primera persona del singular. Sí tienen segunda persona. Yo puedo decir, por ejemplo, cierra la puerta. También tienen tercera persona, pero no como tercera persona, sino como usted. Claro, si él no está, yo no le puedo dar una orden. Entonces, es verdad que yo puedo decir cierra, puedo decir cierre, pero ese cierre no se lo estoy diciendo a él, se lo estoy diciendo a una segunda persona, en este caso formal, en usted. Cerremos, porque yo puedo dar órdenes a un grupo, cerrar con D, ya lo sabéis, y cierren, pero que repito, no es tercera persona, sino que es ustedes. Por tanto, no tenemos todas las personas en los verbos en imperativo. De hecho, a lo mejor hacéis como hago a veces yo, que hablo conmigo misma y me doy órdenes a mí misma, ¿sí? Pero cuando yo me doy órdenes a mí misma, me las doy en segunda persona. ¿O no? ¿No lo hacéis vosotros? No, soy yo la única que... Tendrías que cerrar la puerta, Tendrías que cerrar la puerta. Esa soy yo la única que lo hago, ¿verdad? Vale, no, menos mal, no soy la única, Vale, entonces, eso lo tenéis que tener en cuenta. Igual que tenéis que tener en cuenta que es diferente el imperativo afirmativo que el imperativo negativo. Esa también es una particularidad. Cierra la puerta, no cierres la puerta. Las formas en imperativo negativo coinciden con el presente de subjuntivo. Habla, no hables. Hablad, no habléis. ¿Lo veis? El imperativo, repito, tiene formas diferentes en afirmativo y en negativo. Y eso también influye en dónde colocamos los pronombres. En afirmativo, en imperativo afirmativo, el pronombre se escribe de forma enclítica. ¿Qué quiere decir? Se pega detrás. Ciérrala. Cierra la puerta, ciérrala. Pero si lo digo en negativo, el pronombre va delante. No la cierres. ¿Lo veis? Aquí también los extranjeros que quieren aprender el español se vuelven locos, ¿Cómo que es diferente en afirmativo y en negativo y luego encima el pronombre, que si lo pongo aquí, que si lo pongo allí? Se vuelve loco, realmente es complicado. Por tanto, tened cuidado con esto. Después, otras particularidades por las que también han preguntado alguna vez en el examen de forma práctica. ¿Qué ocurre cuando tenemos una forma que acaba... ¿qué ocurre con el vosotros? Con el vosotros. Tenéis que tener cuidado porque hay gente que utiliza el infinitivo en lugar del imperativo. Eso es un vulgarismo.
Decir, por ejemplo, callar todos o cerrar todos los libros, ¿sí? Como orden, eso es incorrecto. Sería callar o cerrar, ¿sí? Con D al final, no con una R. ¿Y qué ocurre cuando después le pongo un os detrás? Callar, os, la boca, por ejemplo. En este caso, la forma no es callados, sino callaos. Por tanto, la forma correcta sería callaos ya. ¿Sí? Eso vale para todas las veces que utilizáis el imperativo afirmativo en vosotros y tiene una D y después le ponéis el pronombre os detrás. ¿Vale? Después, la excepción es la del verbo ir. Si no, iros. Aquí está separado y tendría que estar junto. No es iros a Palma ya o ios a Palma ya, sino iros a Palma ya. Esta sería la forma correcta. Después, hay gente que en afirmativo ponen los pronombres delante como si el imperativo los necesitara delante. Me dé una aspirina, por favor. Yo esto lo he escuchado, es incorrecto, es deme una aspirina, por favor. Hay gente que lo pone así, no sé si para hacerse más finos o qué. Y también tened cuidado con las formas nosotros. Si tenéis una S y luego tenéis el nos, se pierde. No es marchémonos, sino marchémonos. ¿Sí? No es, yo qué sé, cuidémonos, sino cuidémonos. Esa S, para evitar las dos S, se pierde. Más cosas. Cuidado con, repito, lo del imperativo. El imperativo utilizado como si fuera, lo del infinitivo utilizado como si fuera imperativo. Callarse todos, eso es un vulgarismo. Sería callaos todos o cállense todos. Pero utilizar la forma en imperativo, utilizar la forma en infinitivo como si fuera imperativo es incorrecto. Lo que sí que es correcto es esto. Si tenéis delante una A callar todos, a callar he dicho, ¿sí? Ahí sí que eso sería correcto. ¿Por qué? Porque en realidad aquí estamos sobreentendiendo un verbo principal que sería he dicho a callar todos. ¿Sí? Entonces podríamos sobreentender un verbo. Ahí sí que sería correcto el a más infinitivo como forma imperativa. Después, si yo estoy utilizando un imperativo de forma impersonal, sí que puedo utilizar el infinitivo. No pasar, propiedad privada. Así te evitas que utilizo el usted o utilizo el tú. ¿Sí? Pues entonces pongo no pasar, propiedad privada y ya está. O, por ejemplo, girar a la derecha en señales de tráfico. Eso se considera correcto porque estoy dando una orden, en este caso, de forma general, de forma impersonal, sin dirigirme a nadie en concreto. Después, bueno, cuidado, esto sí que sería incorrecto, muchachos no beber de la fuente, sería muchachos no bebáis de la fuente, callar ahora mismo, que debería ser callar ahora mismo. ¿De acuerdo? Lo tendréis en cuenta, porque eso sí que lo han preguntado alguna vez. ¿Alguna vez ha habido alguna frase como callar ahora mismo? Y pedían cuál era incorrecta y era un uso del imperativo así. ¿Vale? Sí. Y después cosas de estas, yo qué sé, ¿qué dijo Tejero cuando entró pegando tiros en el Parlamento Español? Sentarse todos o algo así. Se sienten o algo así. Se sienten, sí, se sienten y después un exabrupto. Se sienten, efectivamente, no, sería siéntense. Gracias, menos mal, menos mal. Venga, va. El aspecto nunca lo han preguntado. El aspecto se refiere a si la acción verbal está terminada o no terminada al margen del tiempo. Si yo digo, por ejemplo, hablaba con mi madre todos los días, es verdad que eso es en pasado, pero la acción no está terminada. En el pasado, en ese momento, no está terminada la acción. Frente a, por ejemplo, hablé con mi madre el viernes pasado. Esa acción está terminada. Eso es lo que diferencia el aspecto perfectivo del imperfectivo. El aspecto imperfectivo, ¿sí?, se da en las formas simples, excepto el pretérito perfecto simple, el de hablé, que ese sería perfectivo, y el perfectivo en las formas compuestas más el pretérito perfecto simple.
No lo han preguntado nunca, lo del aspecto, ni creo que lo pregunten, porque además, si os preguntan algo de verbo, va a haber una pregunta y no creo que vaya por ahí. Yo creo que va a ir más por usos incorrectos, que a lo mejor eso por el habían o por el se sienten, van a ir más por allí que por el aspecto, que no lo han preguntado nunca. Bueno, el tiempo. Ya sabéis lo que dije el otro día, la conjugación verbal en castellano es muy rica. Y entonces, cuando hablamos del presente, eso está muy claro, el presente es el momento actual, por tanto yo abro la puerta, es en este momento, aunque después vamos a ver que hay diferentes usos trasladados del presente. Cuando yo digo, por ejemplo, Colón llega a América en 1492, yo estoy utilizando un presente con un valor histórico. Evidentemente, cuando yo digo eso, Colón llega a América en 1492, estoy utilizando ese presente, pero como si fuera un pretérito perfecto simple. Luego lo veremos, es los usos trasladados, es decir, ese momento en el que yo uso un tiempo verbal, pero que en realidad no hace referencia al tiempo histórico, para entendernos. Sí, luego los vemos. El futuro indicaría que es una acción que va a venir después del presente. El pasado implica acontecimientos anteriores. Y recordad que las formas verbales del pasado en castellano se llaman pretéritos. Pretérito es pasado. Si vais a un diccionario y buscáis el significado, una cosa pretérita es una cosa pasada. Y pensad que el castellano tiene muchos pretéritos. Tiene el pretérito anterior, que casi no utilizamos, hube salido. Tiene el pretérito pluscuamperfecto, había salido. Tiene el pretérito imperfecto, salía. Tiene el pretérito perfecto compuesto, he salido. Tiene el pretérito perfecto simple, salí. ¿Sí? Por tanto, hay diferentes formas de manifestar algo en el pasado que en otras lenguas no existen. Fijaos, por ejemplo, en inglés. En inglés no tiene pretérito imperfecto. Y cuando en inglés tenemos que decir algo como cuando yo era pequeña iba a la escuela en bici, el inglés no tiene ninguna forma verbal para era e iba, y tienen que utilizar el used to, porque si no, no lo pueden decir de otra manera. Y hay lenguas, yo no sé alemán, pero he dado clases alemanes y les he tenido que explicar el uso del imperfecto, porque por lo visto en alemán tampoco existe el imperfecto. Entonces, eso, el castellano permite muchos matices, el castellano y el catalán, que tienen la conjugación verbal igual, permite muchos matices. Respecto del pretérito perfecto simple, ¿vale? Algo, ya lo conté el otro día, lo del andé, andaste, es que me cuesta hasta decirlo mal, andar, andase, ¿lo recordáis? Que os dije, el verbo andar es un verbo que es irregular en algunos tiempos y es irregular en el pretérito perfecto simple. El verbo andar, ayer, no es yo ayer andé, sino yo ayer anduve. Y como después el pretérito imperfecto de subjuntivo se forma sobre el pretérito perfecto simple, anduve, anduviera, anduviese, ¿sí? Eso pasa con todos los verbos. Cuando el pretérito perfecto simple es irregular, luego el imperfecto de subjuntivo también es irregular. Entonces, anduve y no andara o andase, sino anduviera o anduviese. Y luego otra cosa, también sois muy jóvenes, hay una canción muy famosa de Mecano, que dedicó Nacho Cano a Penélope Cruz, porque sabéis que tuvieron una relación durante años cuando ella era menor de edad, era una cría cuando empezaron a salir, y él le dedicó una canción que era La fuerza del destino, ¿sí? Os suena, ¿vale? Y en un momento dado la canción dice, tú contestaste que no. ¿Os suena esa canción? Pero la fuerza del destino nos hizo repetir... Sí, seguro, la habéis oído un montón de veces, seguro, seguro. Bueno, pues esa canción dice, tú contestaste que no. Eso es incorrecto. La segunda persona del pretérito perfecto simple en castellano para todos los verbos carece de S al final. ¿Por qué algunos y algunas le ponen la S al final? Porque si os fijáis, en todos los otros tiempos verbales, la segunda persona tiene una S. Hablo, hablas. Hablaba, hablabas. He hablado, has hablado. La segunda persona, el tú, en todas las formas verbales tiene una S, excepto en el pretérito perfecto simple.
Por tanto, la forma correcta no es saliste ni tuviste, sino saliste y tuviste, sin esa S. Por tanto, cuidado con esto, porque me parece que algún año también han hecho una pregunta así. Ya os digo, a mí me pasa, luego cuando escucho las canciones, cada vez que escucho lo del tú contestaste, algo así. Igual que lo que os conté el otro día de lo de Love of Lesbian, cuando dice, es como si andara en espiral, algo así, Y a la gente, pues no sé por qué te suena mal, me suena fatal. Pero bueno, es que para mí es que me suena muy mal andé. A la gente le suena... Y hay gente que te dice, anduve, no seas pija, no seas estirada, anduve. Pues si es anduve, no es como estuve. No es esté, es tú, para el pasado. No es yo ayer esté, entonces no es yo ayer andé. Tienen la misma irregularidad, andar y estar. Por tanto, estuve, anduve. Valores de los tiempos verbales. ¿Recordáis lo que os acabo de decir ahora? Los tiempos verbales, cuando se están refiriendo a una situación que hace referencia justamente a un tiempo histórico, ¿sí? En ese caso estaríamos hablando de tiempos verbales usados de forma recta, para entendernos. Si yo digo hablo y me estoy refiriendo al momento de ahora, eso es un uso recto del presente. Si yo digo ayer hablé, eso es un uso recto del pasado. Si digo mañana hablaré, es un uso recto, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que muchísimas veces hacemos unos usos de los tiempos que no se corresponden con el momento histórico, por decirlo de alguna manera. Muchísimas veces. Ahora veréis algunos casos. Esto está en el temario, solamente lo han preguntado con el presente histórico. Para el resto de los usos, que os voy a explicar ahora de forma muy rápida, nunca han hecho pregunta. Pero la podrían hacer, pero no la han hecho nunca. Pero si hacen esa pregunta, lo vais a deducir fácilmente por el contexto. Fijaos, por ejemplo, el presente de indicativo. Cuando yo lo utilizo con valor histórico, es cuando digo eso. Colón llega a América en 1492. Muchas veces utilizamos ese presente histórico cuando contamos cosas. Cuando estamos narrando algo, muchas veces, pues no voy el otro día por la calle y me encuentro con mi prima y me dice que le ha tocado la Unoloto y que coge a los niños y se van todos a vivir a una casa que han visto por internet en Honolulu. No es voy el otro día y me encuentro con mi prima, es el otro día me encontré con mi prima y me dijo. Pero muchas veces cuando contamos algo, cuando hacemos, pues eso, utilizamos la modalidad narrativa de forma oral, muchas veces utilizamos el presente con valor histórico, porque parece, no sé, como que nos acercamos más a lo que estamos contando. Muchas veces utilizamos el presente con valor habitual. Salgo de clase a las 3. Claro, necesitamos un contexto. Si yo digo simplemente salgo de clase a las 3, puede ser ahora, puede ser hoy, o puede ser de forma regular, cada día salgo de clase a las 3. Inmediato. Ahora llego. Ahora subo. Y seguro que todos tenéis algún amigo o alguna amiga que ahora salgo de casa significa que cualquier cosa desde ahora hasta dentro de 5 horas. Sí, pero ese uso de inmediato, aquí, si tuviéramos que hacer un uso recto, esto sería un presente. Saldré en 5 minutos de casa. Pero bueno, lo utilizamos muchas veces así. Con valor de futuro también, mañana estoy en Sevilla en lugar de mañana estar en Sevilla. Como si fuera un imperativo. Vas y le pides perdón. En realidad, lo que estamos diciendo es ve y pídele perdón. Pero muchas veces utilizamos el presente como si fuera un imperativo. Y también lo utilizamos con valor que se llama nómico permanente. Por ejemplo, en 2 y 2 son 4. Para hacer afirmaciones universales utilizamos el presente. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Cuando son, repito, afirmaciones que valen para cualquier momento, utilizamos el presente. El pretérito imperfecto. A mí me encanta, un uso que ahora seguramente os va a llamar la atención. El pretérito imperfecto, el de hablaba o salía. Fijaos, se utiliza muchas veces con valor de cortesía. A veces vamos a un sitio y nos da vergüenza, quiero un certificado o necesito un certificado. Y entonces utilizamos muchas veces un condicional, querría un certificado, pero muchas veces utilizamos el imperfecto, quería un certificado o venía
a que me hicieran un certificado, a que sí que lo utilizamos muchas veces, como que venía, si estoy aquí, acabo de venir, no venía, vengo, pero muchas veces evitamos, igual que muchas veces evitamos el imperativo, y esto aquí, los que sois mallorquines de pura cepa, un mallorquín de pura cepa, el imperativo lo utiliza poquísimas veces, Lo de cierra la ventana, cierra la puerta, un mallorquín, yo creo que es cortar la lengua antes de decirlo, que te serviría greu, que podrías, que te importaría, que, lo de tanca la puerta, no sé yo si lo he oído alguna vez así directamente un mallorquín de los de verdad, no lo sé, pero bueno. El pretérito, por falta, yo quería un certificado, el de cortesía, el de inminencia, ya salía cuando oí tu llamada, es decir, estaba saliendo, estaba en el proceso de salir cuando oí tu llamada. Ahora viene, bueno, está luego el reiterativo, yo siempre iba a casa de mis abuelos, y luego este que me encanta, el que usan los niños cuando juegan. ¿Jugamos a que yo era una princesa y tú eras un guerrero y yo te salvaba la vida? Sí. Vale que teníamos un restaurante y empiezan a jugar en ese momento. El imperativo con ese valor de fantasía para los juegos es un uso muy particular. Yo no sé si hay más lenguas que lo utilicen. Yo creo que el catalán lo utiliza, pero me da la impresión de que lo utiliza por influencia del castellano. Y esto también, cuando le explicas a un alemán o a un inglés que no tienen el imperfecto, cuando les explicas, ya en un nivel como C1 o C2, este uso del imperfecto de indicativo, alucina. O sea, eso de que los niños se van a poner a jugar y dicen, vale que yo tenía un restaurante y tú eras mi cliente. Pues ese es un uso trasladado, porque no es un uso recto del imperfecto. Después, el pretérito pluscuamperfecto también se utiliza con valor de cortesía. Yo había venido a consultarle una duda y resulta que estoy llegando en ese momento. El pretérito perfecto muchas veces tiene un valor de futuro. En un minuto he acabado. En media hora he estado, o media hora he dejado esto listo. En lugar de en media hora dejaré esto listo, en media hora he dejado esto listo. Es como si nos situáramos en el periodo de tiempo ya finalizado y fuéramos hacia atrás. También el futuro imperfecto, es decir, el futuro, muchas veces es probabilidad. Este paquete pesará unos 10 kilos. Cuando queremos decir cuánto pesa algo de forma aproximada, podemos utilizar eso. O ¿cuántos años tiene el hijo de tu amiga? Pues no lo sé, pero tendrá 5, Ese tendrá, en realidad, no es va a cumplir 5, sino ya los ha cumplido. Es un valor de probabilidad. De cortesía. Querrá usted, fijaos las formas que tenemos para no utilizar el imperativo. Querrá, querría, quería, sí, para evitar justamente decir algo de forma directa. El concesivo. Será verdad, pero no lo parece. Aunque sea verdad, no lo parece. Mirad qué matiz sin tener que utilizar la conjunción. El intensificador en exclamaciones como será sinvergüenza, será cara dura, sí, será rata, para alguien que es muy tacaño. ¿No habéis oído ese uso del futuro? Como que será, ya lo es, pero lo utilizamos con ese valor. Muchas veces también el imperativo, hoy no saldrás. En realidad es hoy no sales. Lo utilizaríamos también así. El futuro perfecto como probabilidad. Si el suelo está mojado, habrá llovido. No lo sé seguro, pero es una deducción. Y el condicional simple como probabilidad, serían las 6 cuando llegó. Como cortesía, yo creo que es lo más habitual, le importaría decirme la hora. Y como concesivo, sería fácil, pero pocos acertaron. Imaginaos que os ponen una oración como esa, que os ponen, yo qué sé, cuando era pequeña iba a la escuela, vale que yo era una princesa y tú eras un dragón, y ya salía de casa cuando sonó el timbre. Y os piden en cuál de estas oraciones el verbo no tiene un uso recto, sería la de yo era una princesa y tú eras un dragón. Es cuando el uso del verbo no se corresponde con el tiempo externo. ¿Vale? Repito, lo único que han preguntado ha sido por el presente histórico. Los otros no los han preguntado nunca. Entonces lo tenéis que tener en cuenta, pero vamos, sobre todo el presente histórico. Va, junto con las formas personales del verbo, es decir,
las formas verbales que tienen yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. En castellano tenemos 3 formas impersonales, que son muy importantes y que se utilizan mucho. Las 3 formas impersonales que tenemos son el infinitivo, el gerundio y el participio. El infinitivo es la forma neutra y además es la que da nombre al verbo. Y es la que hace que haya en castellano 3 conjugaciones. Cuando los verbos terminan en ar, son de la primera conjugación. Cuando los verbos terminan en er, son de la segunda conjugación. Y cuando terminan en ir, son de la tercera conjugación. Y os dije además que la más numerosa en castellano es la primera. Luego viene la segunda y luego viene la tercera. Los verbos que terminan en ir son más poquitos. Hay menos verbos que terminan en ir que terminan en ar y en er. Además de eso, tenéis que tener en cuenta que el infinitivo nos sirve para ver cuál es el lexema del verbo. ¿Lo recordáis? Que os dije, cuando tengáis una forma verbal, id al infinitivo y veréis cuál es el lexema del verbo. Tened en cuenta que si tenéis un verbo en forma compuesta, la regla vale igual. Si yo tengo, por ejemplo, había hablado, eso es una forma, en este caso un pretérito pluscuamperfecto de indicativo, del verbo hablar. Si yo quiero saber cuál es el lexema de había hablado, tengo que ir al infinitivo, que es hablar, y le quito la terminación, le quito el ar. Y me queda que el lexema de había hablado no es habla. El lexema es habla, porque el verbo es el verbo hablar. Y en el caso de los verbos compuestos, claro, el nombre del verbo no es haber hablado, el nombre del verbo es hablar. El gerundio indica un proceso en desarrollo, hablando, comiendo y viviendo, lo típico de andando, que es gerundio, o, en fin, ese tipo de expresiones ya nos dicen lo que es el gerundio. Y después el participio, que indica que el proceso es terminado. El participio acaba en ado o en ido. En ado para la primera conjugación, hablado, y en ido para la segunda y para la tercera, bebido, vivido. Lo que pasa es que luego lo veremos, hay bastantes participios irregulares. Por ejemplo, el participio de abrir, ahora que hablábamos de cerrar las puertas, el de abrir no es abrido, sino abierto. El de volver no es volvido, sino vuelto. No sé si habéis escuchado alguna vez niños, vuestros hijos, sobrinos, amigos, hijos de amigos, que empiezan a hablar. Cuando empiezan a hablar, hacen todos los verbos regulares. Todos. Ahí te dicen, yo he volvido y he abrido y sí, para el pasado igual, te los hacen todos regulares. Y es a base de que los corrijamos y también a base de lo que escuchan, que acaban después haciéndolos irregulares. Pero es muy curioso, sobre todo con los participios, porque además, como se utilizan mucho las formas compuestas de los verbos, es muy normal eso, cuando empiezan a hablar a los 3 añitos, 3, 4 añitos, eso de he abrido y he volvido, cómo se aprende a hablar es fascinante. O sea, la primera lengua, cómo los niños, a base de escuchar, bueno, hay un gramático, y hay toda una parte de la gramática que se llama gramática generativa, que dice que todos nacemos con la capacidad innata del lenguaje, que es la única capacidad con la que todos nacemos, que no necesitamos aprenderla, porque la adquirimos sin aprenderla. Andar tenemos que aprender, por ejemplo, pero hablar no tenemos que aprender, porque aprendemos de forma natural. Y la gramática generativa dice que es que todos nacemos con un paradigma gramatical metido en la cabeza y que ese paradigma, claro, es regular y que es a base después de escuchar y de aprender cómo nosotros después vamos distinguiendo lo que es regular de lo irregular, pero que si no, lo que tenemos es un paradigma regular. Y luego la noticia mala es que la gramática generativa dice que hasta los 8 años somos capaces de aprender cualquier lengua como si fuéramos nativos de esa lengua, pero que a partir de los 8 años lo que hacemos es imitar. Es decir, cuando aprendes una lengua extranjera, a partir de los 8 años, lo que haces es eso. Y tú ya no tienes puesta la S sonora, la S sorda, si no la traes de serie, no la tienes puesta ya, y la imitas, pero nunca la haces como un nativo. Eso dice la gramática generativa. De todas maneras, yo he conocido gente que ha aprendido lenguas de mayor y que las habla como nativo, pero
Pero bueno, eso dice Chomsky, que todavía está vivo. Este señor es un genio de la gramática y debe tener 94, 95 años y sigue ahí publicando sus cosas, ¿eh? Una cabeza, en fin. Bueno, venga, el infinitivo. El infinitivo, como os he dicho, es el que da el nombre al verbo, hablar, beber, vivir. Existe también el infinitivo compuesto, haber amado, haber bebido, haber dividido. El significado, pues, acción inacabada, sin límite. Utilizamos mucho el infinitivo, también para subordinadas, las veremos, cuando lleguemos a la subordinación, vamos a ver cómo podemos hacer subordinadas con un nexo. Quiero que comas más verdura o quiero comer más verdura, ese comer más verdura también sería una subordinada, en este caso sustantiva. Pero también utilizamos el infinitivo en perífrasis. Tengo que salir. Veremos las perífrasis mañana, me parece que nos dará tiempo. Y respecto del infinitivo, dos incorrecciones que son muy habituales en el infinitivo y que tendríais que evitar, sobre todo escribiendo. Ya lo sé que lo encontraréis en libros, en manuales, en periódicos, en revistas, pero de momento, y hasta que la RAE no diga lo contrario, la expresión sustantivo más a más infinitivo es una expresión que hay que evitar. Problema a resolver, cuestión a decidir, asunto a tratar, eso es un calco del francés, es un galicismo que en castellano no es correcto. Yo creo que un día de estos lo admitirán, porque lo del problema a tratar o cuestión a decidir, así. En castellano sería problema que tratar o cuestión que decidir, pero no cuestión a decidir. Eso no es correcto en castellano, Y algo que todavía se usa más, y que esto también lo han preguntado alguna vez en el examen, y que es una corrección, es utilizar el infinitivo como si fuera un verbo principal. Informarles que la carretera estará cortada durante 2 días. Decirles que nos acaban de llegar nuevos pedidos. Eso se oye así y se escribe muchas veces. No es correcto. Tengo que informarles que, debemos informarles de, o cabe decir que. Pero en la radio, en la televisión, se utiliza mucho ese infinitivo como verbo principal, que es incorrecto. ¿Se les informa? Se les informa de qué, eso sí, pero informar qué, eso no es correcto. Y lo escucharéis muchísimo. ¿Vale? Cuidado también con esto, que repito que algún año lo han preguntado. Venga, el gerundio, amando, bebiendo, dividiendo. El gerundio compuesto, habiendo amado, habiendo bebido, habiendo dividido. Indica un aspecto durativo. Vais a ver que puede funcionar como un adjetivo, el agua hirviendo o se agarra a un clavo ardiendo. A veces puede funcionar como verbo, también lo veremos cuando veamos sintaxis. Y cuidado, porque con el gerundio también utilizamos el gerundio en exceso. Y el gerundio en castellano es correcto cuando el gerundio expresa una acción simultánea o una acción anterior. Pero cuando nos encontramos con un gerundio de posterioridad, eso es incorrecto. Alquilamos un coche dirigiéndonos a Gerona poco después. Eso es incorrecto. Alquilamos un coche y nos dirigimos poco después. Se cayó por la escalera muriendo 3 días después en el hospital. Se cayó por la escalera y murió 3 días después en el hospital. Es correcto cuando son acciones simultáneas, o sea, decir, vi a tu padre saliendo del hospital, eso es correcto. Porque al mismo momento en que yo lo vi, tu padre salía del hospital. Pero lo que no es correcto es utilizar el gerundio para algo que va a pasar después. Cuidado con esto. Igual que no es correcto utilizar el gerundio como complemento de un nombre. Llegó una caja conteniendo 3 botellas de vino. No, llegó una caja que contenía 3 botellas de vino. Sí, pero no conteniendo 3 botellas de vino.
No sé si lo habéis oído, pero yo sí que lo he oído, no es correcto. Vale. Vamos a dejarlo aquí porque me queda, bueno, lo del participio y la derivación. Bueno, no, te lo termino, que me queda muy poquito, ¿eh? Pensaba que me quedaba más. A ver, el participio. El participio solamente tiene forma simple. Amado, bebido, vivido. Hado, oído. El participio indica que la acción es acabada y el participio es la forma no personal que se utiliza en las formas compuestas en castellano, tanto en activa como en pasiva. Los bomberos han apagado, el fuego ha sido apagado. Por tanto, el participio se utiliza en esos dos casos. Y el participio es una forma que tiene muchas irregularidades y de hecho hay muchos verbos que tienen dos participios. Por ejemplo, impreso e imprimido, electo y elegido. ¿A que sí? Correcto y corregido. ¿Qué ocurre? Que alguno de estos, como por ejemplo correcto, ya lo tenemos interiorizado como adjetivo, pero correcto en principio es un participio, igual que electo, presidente electo, ¿sí? Y llega un momento que luego ya se convierte en adjetivo. Entonces hay muchos que tienen muchos verbos, o algunos verbos que tienen dos participios, Me parece que tenéis algún ejercicio de esos para practicarlos, Por ejemplo, en el verbo corregir, el participio regular es corregido y el irregular es correcto. El primero, los que acaban en ido, normalmente se utilizan para los tiempos compuestos, mientras que el segundo funciona como adjetivo. Lo que os he dicho, igual, elegido, he elegido, pero es presidente electo. ¿Vale? Y finalmente, la derivación verbal. Recordáis que hablamos de cómo se formaba el vocabulario en castellano y hablamos de que la forma más productiva de crear nuevos vocablos en castellano es a partir de palabras que ya existen. Cuando tenemos derivación verbal, lo que tenemos es que formamos verbos a partir de sustantivos y de adjetivos. Cuando formamos un verbo a partir de un nombre, tenemos verbos denominales. Cuando formamos verbos a partir de un adjetivo, son verbos de adjetivales. ¿Cómo se descubren? Pues como hemos visto hasta ahora, fijaos, falso y falsear. La forma más corta es la que nos indica la palabra, digamos, primitiva, la palabra sobre la que se forma el verbo. Entonces, falsear es un verbo de adjetivado, porque es un verbo que se forma sobre un adjetivo. Barajar es un verbo denominal, porque es un verbo que se forma sobre un nombre, en este caso sobre baraja. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis cuáles son las principales terminaciones, los principales sufijos, y luego tenéis aquí la parasíntesis, pero de palabras parasintéticas os hablaré mañana que terminamos el tema. Y vamos a terminar el tema con los mecanismos de formación de palabras en castellano y vamos a recoger esto. ¿De acuerdo?